Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia del señor Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú. Asimismo, también vamos a tener la presencia más adelante del señor José Luis Texigua Quispe, jefe de la OTPE Lima Centro 1. Señores, estamos en la segunda vuelta electoral. El día domingo se va a llevar a cabo el primer debate entre los equipos técnicos del partido político Perú Libre y del partido político Fuerza Popular. En la primera vuelta, las empresas encuestadoras de nuestro país prácticamente se dieron contra el suelo. Ninguna de ellas prácticamente acertó. Unas daban como ganador al señor Rafael López Aliaga y otras daban como ganador al señor Johnny Lescano. Finalmente, ni uno ni otro están en la segunda vuelta. En segunda vuelta está la señora Keiko Fujimori, que estaba a media tabla, y el señor Pedro Castillo, que estaba un poquito más abajo. Nadie los vio. Nadie los vio. Pregunta: con estos antecedentes, ¿qué confianza podemos tener en las empresas encuestadoras? E incluso durante mucho tiempo tuvieron al señor Forsyth arriba en las encuestas, casi llegando al 30%. Y este señor, finalmente, la agrupación que lideraba, ni siquiera logró pasar la valla electoral y el partido desapareció. Y no solamente el partido, también desapareció el candidato, ya no está. Porque se entiende pues que un líder, en estas circunstancias que estamos viviendo nosotros en nuestro país, debe de estar acá pues, encabezando a esos militantes de su organización. Sin embargo, este señor está desaparecido. Señores, el señor Castillo ha manifestado lo siguiente, que él ya prácticamente tiene un conteo de los votos que va a obtener en esta segunda vuelta. Y si es que él no gana, eso sería un fraude. Señores, ni siquiera las empresas encuestadoras, con esa logística que tienen, dan en el clavo. Sin embargo, el señor Castillo, tal parece que tiene una logística mucho mejor, y ya ha dicho que prácticamente él es el ganador en segunda vuelta, y que si es que no gana, es fraude y sacará al pueblo a luchar en las calles. Señores, en democracia hay que respetar el resultado de las elecciones. Ningún candidato puede decir, yo ya sé quién va a ganar, yo ya tengo mi conteo. Eso no, señores. Acá los órganos electorales son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y RENIEC. Esos tres órganos son los que tienen la responsabilidad de llevar el proceso electoral. Y el resultado que sea a favor del señor Castillo o a favor de la señora Keiko se tiene que respetar. En democracia tenemos que respetar los resultados electorales que nos den estos órganos electorales. Señor Julio César Bazán, bienvenido al programa. Buenas tardes y un gusto escucharlo. Señor Julio César Bazán, la crisis sanitaria ha originado pues una terrible crisis económica y eso ya lo sabemos todos los peruanos. Detallarla está por demás. Usted como presidente de esta organización Central Unitaria de Trabajadores del Perú, ¿qué porcentaje de los trabajadores de nuestro país, de la PEA, están desempleados a la fecha? ¿O han perdido su empleo? Bueno, en realidad la pandemia ha sido un detonante de toda una problemática muy amplia y general, particularmente en lo que tiene que ver con el empleo y los derechos de los trabajadores, ha sido fulminante. Quedaron prácticamente desempleados cerca de 6 millones de trabajadores que están ocupados en diferentes modalidades y la reactivación económica hasta ahora no permite recuperar esos puestos de trabajo. Entonces, el momento actual es muy crítico, dado que mirando hacia la perspectiva, lo que se necesita es propuestas de cambio en nuestro país que permitan un fortalecimiento del sistema productivo que prácticamente está muy concentrado en la micro y pequeña empresa, que dan cerca del 85% del empleo en nuestro país.
también es necesario que obviamente la democracia sea un verdadero compromiso para que los derechos en los centros de trabajo, tanto públicos como privados, sean reconocidos. Es decir, necesitamos un verdadero compromiso por el bienestar, por el desarrollo, por el empleo y por el trabajo decente y el apoyo financiero a la micro y pequeña empresa. Las micro y pequeñas empresas, muchas de ellas, miles, ¿no?, son informales y necesitamos que se formalicen. Pues formalizándose las MIPES, ¿qué logramos? Uno, que ellas existan para el sistema financiero y puedan acceder a un crédito. Dos, que los trabajadores que trabajan en la MIPES estén en planilla y también puedan justificar de dónde perciben ese dinerito que tienen y también existan pues para el sistema crediticio para hacerse un crédito hipotecario, mejorar su casita, ¿no? Pero las MIPES piden para ingresar al sistema formal que las normas o las leyes laborales se flexibilicen un poco. ¿Esto es posible, flexibilizar las normas? Porque eso ya sabemos lo que significa, ¿no? Flexibilizar significa pues menos derechos laborales. Mire, en realidad no son la micro y pequeña empresa la que pide y exige lo que acaba usted de decir, más bien son las grandes empresas las que permanentemente a través de la CONFIEP andan señalando esta falacia para justificar todas las arbitrariedades y la precariedad laboral en las grandes empresas. La micro y pequeña empresa en realidad lo que necesita son apoyos mucho más concretos relacionados con el acceso al crédito, relacionados con la tecnología, relacionados con el acceso al mercado, que es lo que en este momento desgraciadamente les está vetado, dado que la preferencia es la gran empresa en los mercados y los gobiernos que han venido gobernándonos durante estos 40 años de democracia, verdaderamente no han acertado en esa posibilidad de permitir un igual trato a las pequeñas empresas nacionales con lo que son los beneficios que están otorgándose a las grandes empresas. Entonces, ese desequilibrio es lo que se tiene que buscar que resolver, y de esa manera la formalización va a ser una realidad, porque cada empresa existe porque verdaderamente la economía real así lo demuestra. Si tú produces algo y en la economía real no lo necesitan, ninguna empresa va a prosperar. Entonces, sí, pero estas grandes empresas necesitan asumir mayores responsabilidades con el objetivo nacional de la formalización en las micro y pequeñas empresas, ¿no? Pero la ley MIPE, por ejemplo, a las microempresas les permite solamente pagar como un único beneficio 15 días de vacaciones al año al trabajador, y a las pequeñas empresas la mitad de todo. Y ni aún así muchos informales no se quieren formalizar. Esa es una demostración clarísima como que no son las normas legales las que están para resolver ese tipo de problema, porque ya usted mismo acaba de señalar que prácticamente las micro y pequeñas empresas están beneficiadas con una serie de recortes de derechos y lógicamente no les ayuda esa circunstancia para formalizarse. Lo que necesitamos son otras medidas, y esas otras ¿Cómo medidas qué? A ver, ¿cómo qué? Sí. Ahora son claramente las que la propia pandemia ha ido imponiendo. Se necesita, por ejemplo, un crédito de 0% para todas las micro y pequeñas empresas, para primero puedan salir de las deudas y de los problemas económicos que ahorita tienen, y además puedan con esa posibilidad de acceso a ese tipo de financiamiento, comenzar a desarrollar las actividades en los diferentes sectores, en el agro, en todos los sectores donde la mano de obra es intensa, ¿no? Su propuesta me parece interesante. O sea, un crédito con 0% de interés, ¿y de cuánto tiempo le damos de periodo de gracia para que puedan devolver ese crédito? En principio yo creo que habría que hacer un estudio más profundo, pero en realidad yo creo que durante todo el tiempo que dure la emergencia sanitaria deberían tener la posibilidad
de acceso a ese tipo de crédito y darle un periodo de gracia prudencial para que en los tiempos más cortos puedan ellos de por sí comenzar a devolver esos créditos y hacer que funcione la economía. Porque en Reactiva Perú se dio pues un año de gracia, ¿no? En el segundo año se empieza a pagar el crédito. Y hay un proyecto para, ¿cómo se llama?, elevar el periodo de gracia a un año más, o sea, a 2, ¿no? Porque tal parece que realidad, vamos a seguir con esto. En realidad, la precisión de esa temática necesita un análisis técnico en términos de cómo vamos a ir combatiendo el tema de la pandemia, porque eso es lo que causa la emergencia sanitaria y lo que causa la pérdida del empleo y del trabajo. Entonces, ahí en realidad apresurarnos a decir un tiempo X no resulta serio, y yo más bien considero que lo que necesitamos es que pronto salgamos del tema de la pandemia, haciendo todas las medidas que son necesarias, y de esa manera se aporte el tiempo de emergencia sanitaria y todo comience a funcionar mejor, ¿no? Sí, en Reactiva Perú, el dinero que se entregó a las pocas MIPES que se beneficiaron fue principalmente para solventar gastos de sus proveedores y para pagar planilla. Lo que usted está proponiendo no es tanto para eso, sino es más que todo como capital de trabajo, porque eso es lo que necesitan las MIPES, ¿no? Capital de trabajo. Efectivamente, estamos hablando de financiamiento de las actividades productivas que realicen estas actividades. Y eso ciertamente tiene que ser aprovechando pues las experiencias que ya se han tenido. En realidad ha habido una preferencia por las grandes empresas, cerca de 60,000 millones de dólares se han otorgado, y la pequeña empresa recibió un porcentaje muy bajo, y cuando en realidad la proporción de generación de empleo y de producción es al revés, exactamente, 85% está en la micro y pequeña empresa, y la verdad es que a ese sector es el que hay que apoyar. Y de ese clamor de esas microempresas y pequeñas empresas de querer pues un crédito blando con 0% de interés, no, del cual usted está siendo portavoz, ¿cuál de los dos candidatos que están en la segunda vuelta tiene una propuesta seria al respecto y viable sobre todo, ¿no? Bueno, en realidad nosotros hasta ahora no escuchamos con precisión de ninguno de los dos sectores. Más bien esa es nuestra preocupación y es nuestra exigencia, incluso al candidato Castillo, porque él, como usted ha dicho desde el inicio, en realidad ha surgido de un sentimiento del pueblo que ninguna estamento oficial ha reconocido y ha detectado que existía, y nosotros, respetuosos de ese sentimiento popular, de ese sentimiento de cambio, consideramos que le corresponde a él precisamente llevar adelante esta propuesta, y le demandamos con mucha energía, porque los trabajadores autoempleados y los trabajadores asalariados estamos dispuestos a votar por él, por el cambio, por la propuesta que está haciendo, pero obviamente le alertamos desde hoy que necesita que en sus futuras presentaciones de campaña haga de manifiesto realmente su preocupación por estos temas que son fundamentales de la democracia real. Esta declaración democrática, las que han hecho juramento, en realidad no incorporan estos temas que son fundamentales de la democracia real. Entonces, no hay un verdadero pacto sincero, real, de democracia efectiva en la vida real. Y eso es nuestra demanda y eso es nuestra exigencia. Desde la Central Unitaria de Trabajadores del Perú ya han tomado una decisión formal de apoyar en esta segunda vuelta al señor Pedro Castillo, que es candidato por el partido político Perú Libre. ¿Es algo oficial? Bueno, nosotros inmediatamente después de la primera vuelta hemos hecho nuestro balance y nuestro análisis, y consideramos que el pueblo se ha pronunciado.
y hay que ponernos del lado del pueblo, señores. No puede forzarse a la ciudadanía a optar por alternativas que han sido rechazadas en realidad por la votación que finalmente terminó sacando el profesor Castillo. Entonces, yo creo que un inteligente pensamiento de la ciudadanía debe ser estar con el pueblo y rechazar realmente prácticas que en muchos momentos nos han demostrado compromisos con instituciones, con fuerzas económicas, pero que han abandonado al pueblo. Ahí está el colapso de la salud, ahí está el colapso de la educación, ahí está el colapso de la agricultura, ahí está el colapso de todo, y la pobreza y la falta de acceso a servicios fundamentales de agua, luz en las ciudades es enorme. Entonces eso está claro, y la verdad es que no me parece que hasta hoy haya gente que dude. Nosotros como Central claramente hemos resuelto efectivamente ponernos del lado del pueblo y respaldar nuestras posiciones, porque nosotros venimos reclamando lo mismo desde hace mucho tiempo. Yo pienso particularmente que ni el señor Pedro Castillo ni la señora Keiko Fujimori representan al pueblo. El señor Pedro Castillo, valgan verdades, sacó 19 punto tanto por ciento, no llegó al 20%. La señora Keiko 14 punto tanto por ciento, tampoco llegó. Eso quiere decir que el señor Pedro Castillo tiene un 80% que no ha votado por él. La señora tiene como un 85 punto tanto por ciento que tampoco votó por ella. Es una gran parte del electorado, y precisamente están en esta segunda vuelta. Porque si ambos o uno de ellos hubiese sacado más del 50% más uno, no estaríamos en segunda vuelta. Estamos en segunda vuelta porque ninguno de ellos obtuvo la mayoría. Prácticamente de parte del electorado hay un rechazo a sus políticos. ¿Por qué? Desde hace tiempo la economía peruana viene creciendo, pero gran parte del pueblo peruano está siendo olvidado. No tienen agua, no tienen desagüe, no tienen luz, no tienen pistas, sus postas mal equipadas, sus colegios mal equipados. ¿Culpa de quién? De las malas autoridades que hemos tenido, que están pues inmersas en corrupción. Prácticamente las personas no confían en sus políticos, y es más, ha habido un gran ausentismo. 25% no ha concurrido a votar porque prácticamente están ya desengañados. Entonces tampoco no podemos decir que el pueblo apoya a tal o cual candidato, porque no, señores, están en esta segunda vuelta cautivando al pueblo recién ellos para obtener, ¿no? No, mire, yo creo que esa es una interesante apreciación suya que realmente yo concuerdo, porque demuestra claramente la precariedad institucional y política de nuestro país. Esta maldad en la que nos vemos involucrados todos, de tener que optar por alternativas que verdaderamente, como usted dice, no cuentan con el respaldo popular. Pero lo cierto es que en las proporciones, pues uno se da cuenta que de los dos candidatos que han quedado, hay uno que tiene mayor aceptación que el otro, y además las formas en las que finalmente han terminado asumiendo esta primera mayoría, una dentro de la representación en la primera vuelta, pues le da a nuestro entender una perspectiva mayor que aquella que ha sacado menos votación, y que, dicho sea de paso, lo conocemos largamente por sus medidas totalmente abusivas y antilaborales que se han desarrollado durante todos estos años, y además por el colapso en el que están siempre los servicios básicos fundamentales y sociales del país, ¿no? Pero recuerde, no siempre el que termina primero en la primera vuelta es el que va a ganar en la segunda vuelta. En las elecciones anteriores, cuando participó el señor PPK, la señora Keiko Fujimori prácticamente arrasó, pero en segunda vuelta se quedó, y lo tuvimos al señor Pedro Pablo Kuczynski. Señor Julio César Bazán,
El señor Pedro Castillo pertenece pues a un partido político, Perú Libre. Tiene un jefe y tiene también militantes. Hace poco hemos sido testigos de unas frases del señor Guillermo Bermejo, y todos las conocemos, ¿no? Así que ya está por demás repetirlas. ¿Cree usted que las expresiones de ese señor mellen un poco la candidatura del señor Castillo? De hecho, ya lo han mediado y el profesor Castillo tiene que hacer los deslindes categóricos como lo está haciendo y me parece correcto, porque el tema de la democracia implica efectivamente la alternancia en el poder y que permanecen en las expectativas de la gente quienes hacen gestiones correctas y adecuadas. Entonces, me parece que el afinamiento de estas propuestas de respeto de la democracia en nuestro país tienen que ir consolidándose porque en realidad nadie en la vida cotidiana desea el caos que hemos estado viviendo estos últimos 4 años. Imagínense pues lo peligroso que es que se le dé el voto a una organización minoritaria y luego se le hace la vida imposible, que es lo que ha hecho la señora Keiko Fujimori con sus 73 congresistas en su momento. Entonces, no es bueno que quien salga en segundo lugar con menos preferencias termine ganando, porque al final, al final el gobernante no tiene posibilidades de avanzar por el bloqueo y por la acción verdaderamente irresponsable de políticos que hacen y deshacen de la política como una cosa normal de disponer personalmente en función de sus beneficios en lugar de poner por delante los intereses del país. De lo que yo le escucho, entonces, ¿usted está de acuerdo con la democracia representativa, la alternancia en el poder, la pluralidad de partidos políticos y también el respeto a la iniciativa privada, por ejemplo, a través de los emprendedores, los micros, los pequeños empresarios? Efectivamente, nosotros somos una organización sindical y como organización sindical nuestro mejor escenario para el desarrollo del país es precisamente la democracia. Cada amenaza y abuso que se hace contra ella afecta a la economía, afecta a los trabajadores y afecta a la organización sindical. Nosotros como sindicalistas auténticamente ligados, digamos, a la consulta, a la participación permanente de los trabajadores en las diferentes instancias, sabemos claramente que sin democracia no hay manera de avanzar, pero esta democracia tiene que ser evidentemente parte de todo un acuerdo, de un gran pacto social que permita que todos trabajemos en función del bienestar de la ciudadanía, de la gente, y que las diversas posiciones que se tengan sobre tal o cual tema se debatan, se discutan y se fortalezca el diálogo social precisamente. Nosotros propugnamos permanentemente el fortalecimiento y la institucionalidad del diálogo político-social, porque lo que siempre vemos es hablar de diálogo, pero siempre están conversando entre ellos y dejando de lado a las organizaciones que son las que tienen que expresar las problemáticas que viven en cada momento. Entonces, por eso nosotros queremos ratificarnos plenamente que la democracia, la alternancia, el sistema de partidos, el fortalecimiento de las organizaciones sociales es fundamental para el desarrollo del país. En una segunda vuelta y en todo proceso electoral, los candidatos tratan de convencer al elector. Y como se dice de manera criolla, así como la mujer pierde por el oído, el elector también pierde por el oído. Hemos tenido políticos, pues, con propuestas demagógicas y populistas. En este caso, si bien es cierto que el debate empieza pues este domingo y el próximo, pero ya ha habido un debate y han habido también propuestas de ambos candidatos.
y propuestas populistas porque no son viables. En ambos lados, por ejemplo, el señor Pedro Castillo ha manifestado que de ser el gobierno le va a dar el 10% del PBI, no del presupuesto general de la República, sino del PBI, del Producto Bruto Interno. El 10% para educación, el 10% para salud y 2% para un nuevo ministerio que él va a crear, el Ministerio de Ciencia. Con esos porcentajes prácticamente se sopló todo el presupuesto. El presupuesto de la República es más o menos como 185.000 millones de soles. Y la señora Keiko ha dicho que del canon, el 40% se va a ir para la población aledaña y yacimiento minero, ¿no? Y no se han hecho los cálculos. ¿Cuánto sería ese porcentaje que le tocaría a cada persona? Pero, sin embargo, a los oídos del pueblo cae bien, ¿no? Bueno, en realidad esa es precisamente una verificación más de cómo nuestro sistema político es verdaderamente precario. No puede ser de que con propuestas de estas características se pretenda ganar un proceso electoral, lo cual evidencia claramente que es una irresponsabilidad y que verdaderamente no están pensando en el país. Pero además de eso, yo quiero señalar, y ahí es donde está la razón de nuestras decisiones, es que detrás de cada uno de ellos existe una trayectoria y unos antecedentes. Lo que le conocemos al señor Castillo es que él es un profesor, un rondero, además ha sido un dirigente sindical que ha encabezado una huelga por justicia del profesorado, por mejora de la educación, y como sindicalista nosotros claramente percibimos que es un hombre que asume las cosas de manera práctica y coherente. En ese sentido, no encontramos en el otro extremo a prácticas de esta naturaleza, más bien encontramos prácticas de corrupción, prácticas de prepotencia, prácticas de abuso. Si usted se pusiera a pensar profundamente respecto a la vida tan difícil que han vivido los trabajadores durante la época del 90, hacia acá, hasta ahora incluso, lo que viven los trabajadores tercerizados de empresas grandes, lo que viven los que no tienen empleo, los que se ganan el día a día, entonces se tendrá que usted concluir y conjuntamente con todos de que esas políticas no pueden seguir, tienen que haber nuevas políticas. Ciertamente es un momento de reiniciar cosas y hay que hacerlo con total compromiso, porque sí, no se trata de dar un voto nada más, sino que además tenemos que demandar y exigir acuerdos que se respeten y además estar organizados para que efectivamente si nos fallan tengamos que ponerle el coto en su momento, ¿no? Señor Julio César Bazán, estamos muy agradecidos por su participación y será pues hasta una próxima. Gracias. Le agradezco muchísimo y un saludo a todos los trabajadores, a toda la ciudadanía y una convocatoria de ir a votar con confianza y haciendo valer las conclusiones de nuestra inteligencia en la vida real. Muchas gracias. Gracias. Señores, hemos tenido la presencia de Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, con quien hemos tratado cómo la pandemia viene golpeando a los trabajadores, a los micro y a los pequeños empresarios, y también da una propuesta de que se les dé un crédito blando. Todavía no sabe más o menos cuánto tiempo de periodo de gracia, porque eso tiene que ser analizado por los técnicos. Hemos analizado también las propuestas de ambos candidatos. Él está pues por la alternancia del poder, la pluralidad de los partidos políticos, el respeto a la iniciativa privada. Señores, nos vamos a una pausa y luego de eso retornamos con el señor José Texigua, jefe de la OTPE de Lima Centro 1.
Continuando con el programa, tenemos la presencia de José Luis Texigua Quispe, jefe de la OTPE Lima Centro 1. Nuevamente nos visita. Señor Texigua, bienvenido al programa. ¿Cómo está, señorita? Buenas tardes. Buenos días, perdón. Qué gusto. En esta primera vuelta ha habido denuncias, por ejemplo, el señor Marcelo Nieto, que según dice, le robaron algunos votos. El señor Rafael López Aliaga, del Partido Político Renovación Popular, manifestaba de que quería una revisión de todas las actas, tanto congresales como presidenciales. Porque supuestamente dan a entender pues, que ha habido fraude, ¿no? ¿Era posible un fraude en esa primera vuelta? De ninguna manera. La OMP trabaja para esto, para brindar la transparencia, seguridad del proceso electoral, sobre todo respetando el voto ciudadano. Es más, se le invitó a primera vuelta y esta segunda vuelta también se le vuelve a invitar a todas las organizaciones políticas. En esta oportunidad, a estas dos organizaciones políticas. Señores, envíen a su personero a la mesa de sufragio, al local de votación y al centro de cómputo, para que ustedes electoral. Nosotros estamos ahí esperándoles, porque también a los medios periodísticos, también a los observadores nacionales e internacionales, como cualquier público interesado en conocer cómo llevamos a cabo nuestro proceso electoral en el procesamiento de actas que llamamos centro cómputo, en las 94 circunscripciones electorales, incluyendo la ODP Lima Centro 1 extranjeros. En la primera vuelta, ninguna de las encuestadoras, como se dice de manera criolla, dio en el clavo. Todas prácticamente han estado alejados. Unos daban como primer puesto al señor Rafael López Aliaga, otro al señor Johnny Lescano. Finalmente ninguno de los dos está en la segunda vuelta. En la segunda vuelta tenemos a Pedro Castillo, que estaba abajo, y Keiko Fujimori, que estaba a media tabla. Sin embargo, son los dos candidatos que han obtenido la más alta votación. Es decir, las encuestadoras, con toda la logística que tienen, no dieron en el clavo. Sin embargo, ahora aparece el señor Pedro Castillo y manifiesta de que él ya hizo su cálculo, y si es que él no gana las elecciones, eso sería un fraude y sacaría el pueblo a las calles a luchar, entre comillas, por la democracia. Al respecto, ¿cree usted que el señor Castillo tenga toda esa logística para determinar de manera exacta y precisa que él ya es el ganador? Y si no gana, ¿sería un fraude? El sistema electoral está compuesto por RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones y OMPE. RENIEC elabora el padrón, OMPE ejecuta el proceso electoral y ente fiscalizador, Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros demostramos con hechos. Como dijo Santo Tomás de Aquino, ver para creer. Vayan a ver las actas, van a ver resultados. Ya antes de ayer, ya días atrás, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ya manifestó los resultados. Ahora tenemos la encargatura de seguir en esta segunda vuelta. Y yo pienso que con la madurez, la entrega democrática y participación de todos los ciudadanos, van a poder visualizar una vez más el trabajo de OMPE en vista de demostrar al país que lo que sabe resultar en las urnas, ese resultado reflejo de la ciudadanía. Las empresas encuestadoras podrán hacer su trabajo, pero no tiene nada que ver con el resultado que ha de generar después del día 6 de junio. En la primera vuelta, nuestros compatriotas que viven en Chile y los que viven en Venezuela no votaron por la cuestión de la pandemia. En esta segunda vuelta, ¿esos problemas de la pandemia se han superado en ambos países y van a votar esos soberanos o persiste el mismo problema? El COVID persiste a nivel mundial, pero nosotros persistimos en la democracia, oportunidad para todos los sectores y sobre todo a los ciudadanos. En esta oportunidad, ya con la participación de los 77 países que inicialmente habíamos pensado en el 2020. Y esta es una oportunidad para que todos conozcan que las 3.440 mesas estaremos esperando a todos los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Para aquellas personas que son pacientes crónicos, por ejemplo, pacientes oncológicos, y dada su enfermedad no pueden ir a votar, ¿cómo tendrían ellos que exonerarse de la multa? Y otro, hay personas que de repente son miembros de mesa o simples electores, pero que el día de la elección se enferman. ¿Qué tendrían que hacer estas personas para que no se les multe? Bien, gracias por la pregunta.
Precisamente la Jefatura Nacional de OMPE ha manifestado lo siguiente y está ya difundido y aprovechado para difundir. Miembro de mesa que se excusaba justificar en las elecciones generales, que llamamos primera vuelta, continúa. Quiere decir que ya no es necesario una segunda tramitación. Para aquellos miembros de mesa que no han hecho su excusa o justificación, están abiertas las posibilidades para hacerlas hasta el día 5 de junio. ¿En dónde? En la página www.excusajustificaciones 2021. Y ahí podrán demostrar con documento sustentatorio todo lo que pedimos para que pueda excusarse o justificarse. Cuando llegue un problema de salud, como acaba de manifestar, y sea después del día de las elecciones, ya será ante el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Electoral Especial de su circunscripción. Yo he sido testigo en esta primera vuelta de que no en mi mesa, sino en otra mesa, no estaban completos los integrantes. Y un señor que habrá estado pues en el número 10 de la cola, ¿no?, se ofreció para suplir a ese miembro de mesa que no había concurrido. Sin embargo, no le aceptaron los encargados, ¿no?, del proceso electoral y le dijeron no, que tenía que asumir el que está primero en la cola y si no quiere asumir había que multarlo. ¿Eso le parece correcto? Es posible que hayamos tenido algunos no alcances atinados, pero esta es una oportunidad para todos. ¿Y qué oportunidades de mejora? Como por ejemplo, OMPE hemos difundido y promovemos de que se use doble mascarilla. También estamos mejorando el nivel de la mascarilla. También en estos protocolos estamos haciendo talleres de reforzamiento en aquellos casos que hayamos podido ser puntos débiles. Y le ofrecemos a la ciudadanía, vean que nosotros estamos haciendo nuevas formas de poder tener la oportunidad de superar algunos inconvenientes como que acaba de presentar. Seguramente ha sido un caso aislado y vamos a insistir en volver a fortalecer la capacitación, a reforzar algunas actividades nuestras para buen servicio al ciudadano. En esta primera vuelta también se han difundido videos que después se han determinado que son videos pues truchos, falsos, armados, ¿no?, con la finalidad de generar pues un impacto pues en el electorado y de repente un poco de desmanes, ¿no?, donde se hacía supuestamente ver que se había cometido fraude. Al respecto, ¿qué nos puede manifestar y un mensaje pues al electorado, ¿no?, porque en la red se sueltan todo tipo de información y muchas veces la información es falsa? La palabra fraude no existe en el diccionario de OMPE. Existe el diccionario de transparencia y neutralidad al servicio del ciudadano y el respeto irrestricto a la Constitución y sobre todo al voto del elector en la Cámara Secreta, por eso una Cámara Secreta. Señores electores, todos ustedes tienen la oportunidad de ver nuevamente a OMPE en esta oportunidad tan trascendental para el país, donde vamos a ejercer nuevamente nuestro trabajo técnico, asistencia técnica, donde pueden ver a través de los medios de difusión, a través de los personeros de ambas organizaciones políticas. Los invitamos. Es más, seguramente ambas organizaciones políticas ya tienen su lista exacta de cuántos personeros van a ir para cada local de votación. Y por favor, háganlo. Pero también vayan en OMPE. Esta información para que conozcan. Entonces, las organizaciones políticas van a poder realizar un trabajo encomiable en pos y beneficio del país. Por eso, señores electores, este 6 de junio, asistan y sobre todo y lo bueno que tienen las personas mayores nuevamente se ha puesto en evidencia. Ahora, la oportunidad para que ustedes hayan podido reflexionar y darse cuenta que este valor ciudadano de ir a ser miembro de mesa, que solamente cada 5 años se presenta esta oportunidad, háganlo, los invitamos. Los electores, votemos por el Perú. En esta primera vuelta, los electores han ido a votar de manera escalonada. A unos, por ejemplo, les tocaba a las 4 de la tarde, otros a las 5, ¿no? Mi consulta es, porque es la que me hicieron, ¿no?, esos electores que les toca votar a las 4 o 5 de la tarde, ¿pueden ir a votar a las 8 o 9
porque de repente tienen una actividad impostergable que hacer pues en horas de la tarde y quieren votar, quieren cumplir con su deber cívico, pero no pueden a esa hora y quieren hacerlo en la mañana? Es posible que algunos electores tengan necesidades diversas. Por supuesto que pueden elegir la mejor hora que voten. Nosotros le hemos sugerido esta hora con la finalidad de... Y noté muchas personas en los locales de votación con la finalidad de crear distanciamiento y salud de cada uno de ustedes. Pero si tienen algún apuro, pueden ir a cualquier hora del día en el Perú, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y en el extranjero, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí, quedó claro. ¿Podría usted decirle al electorado peruano cuáles son los protocolos que deben de cumplir, ¿no?, en estas elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo? Y estamos pues en una segunda ola que aún no culmina, ¿no?, y está que se lleva muchas vidas. Bien. Nosotros recomendamos a todos los electores en tema de bioseguridad y en tema de difusión. En tema de bioseguridad, recuerde por favor que la salud está primero. Creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, lleven doble mascarilla, lleven su protector facial, generen distanciamiento, vayan ya con el voto ya para que permanezcan menos tiempo en la Cámara Secreta y por supuesto en el local de votación y rápidamente puedan regresar a su domicilio. Y con respecto a la vestimenta, por favor, señores electores, asistan con una vestimenta que no vaya a hacer difusión propaganda a alguna organización, porque no les van a poder dejar ingresar al local de votación. Recuerden, lleve su DNI, su lapicero de tinta azul y listo para votar este 6 de junio. Ya para ir terminando pues la entrevista, en esta primera vuelta hemos visto que muchas personas, adultos mayores, tenían que votar a primeras horas del día. Sin embargo, muchas veces los miembros de mesa no han estado pues a la hora y ellos han tenido que esperar 1 hora, 2 horas ahí, ¿no? Y no me parece justo, ¿no? Un mensaje pues en ese sentido para que esas personas asuman eso con responsabilidad. Y también ha habido un gran ausentismo en esta primera vuelta. Un mensaje también para que esas personas asuman, ¿no?, su responsabilidad, porque estamos en una etapa crucial para nuestro país. Señores miembros de mesa, y sobre todo a los señores jóvenes miembros de mesa, y a los miembros de mesa, mis felicitaciones a quien fueron a horas tempranas a instalar la mesa como es una persona responsable. Pero para aquellos jóvenes y otros miembros de mesa que no han asistido oportunamente a la hora, este es su momento para poder haber reflexionado. El miembro de mesa es algo que va a ser por única vez presidente, secretario, miembro de mesa, suplente, miembro de mesa, en la primera elección de bicentenario. Eso siempre lo van a recordar. Y es más, esas actas nosotros lo conservamos 10 años en OMPE y luego lo entregamos 30 años más a la Superintendencia Nacional de Binacionales. Entonces, son 40 años que se conserva esa acta. Es un valor histórico, donde aparece sus nombres, sus apellidos, DNI y su firma. Por lo tanto, por eso su labor es muy encomiable e importante para el país. Así está temprano a asumir su función en este 6 de junio, aquí en el Perú. Y la otra es diferente porque los electores, a pesar que no tienen multa, han ido a sufragar, y eso también es algo que aplaudir. Electores, señores electores, ustedes confíen en que la salud primero, es cierto, pero también el país en este momento lo necesita. Asistan a votar este 6 de junio. Los esperamos. Señor José Luis Texigua, le agradecemos su participación en el programa y será pues hasta otra oportunidad. A usted gracias señor Sidney, sobre todo. Señores, hemos tenido la presencia de José Luis Texigua Quispe, jefe de la OTPE Lima Centro 1, con quien hemos tratado sobre esta segunda vuelta electoral, los protocolos, y nos garantiza que la OMPE a nivel nacional prácticamente es imposible que haya fraude en este país. También ha hecho una invocación a los electores para que cumplan con su responsabilidad, tanto los que vamos a ir a votar como aquellos que son miembros de mesa. Y para aquellas personas que de repente no pueden ir a votar en el horario que les corresponde, pueden hacerlo en otro horario. Y asimismo, las personas pues que están delicadas de salud o que el día de las elecciones se pusieron mal, también les ha dado las indicaciones para que puedan justificar y no ser multadas. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.